¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Espero que estéis súper bien y súper relajados. En este vídeo, como habéis visto, supongo en el título, espero que no escuchéis mucho ruido de alrededor. Intentaré ir subiendo y bajando la ganancia. Y bueno, como habéis visto en el título, hoy voy a tomarme un café con vosotros con hielo, mientras os leo un poquito. Entonces, todavía no sé qué libro os podría leer. He estado pensando. También quería hablaros de unos temas, así que no sé por dónde empezar. Tengo aquí la tablet. Y los tengo aquí en notas. Así que primero vamos a empezar por los vídeos que me gustaría hacer. Tengo vídeos preparados con títulos en ruso. Ya os lo voy avanzando. No sé, me llama mucho la atención el idioma y quiero practicar, aunque algunos no son ni siquiera de hablando el idioma. Aquí está mi gatita. Que también era uno de los temas. Mi gatita está muy bien. Vive mejor que nosotros. Bueno. Y también que me he comprado estos bastantes nuevos peluches. Pero bueno, eso ya se ve. Voy a encender una velita que tengo aquí para que se vea mejor. Yo creo que se va a ver mejor. O eso espero. Y bueno, vamos a empezar con la lectura, vamos a empezar a leer este libro que me compré, que es Filosofía para principiantes. Una guía para principiantes de filosofía. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, que es lo que voy a hacer yo para escuchar esta lectura y leer conmigo. Se escucha bien mi voz y todo. Tengo este monte de libro que es de donde me lo compré. Y que no se escuchen muchos ruidos de fondo. Filosofía, una guía para principiantes. El índice, primero está el prefacio a la segunda edición, el prefacio a la tercera edición, la introducción de qué es la filosofía y ya la parte 1, metafísica, la filosofía del ser y del conocimiento, y ya las partes de la parte 1. Así que vamos a empezar con el prefacio a la segunda edición. Este libro ha sido escrito tanto para el lector en general como para los estudiantes de primer curso de universidad y college. Es fruto de una idea de Catherine Evans, una licenciada por Cambridge que vio la necesidad de una obra que introdujese a los lectores con la mayor parte o en muchos de los temas de filosofía que se estudian en los principales colleges y universidades. Que presentase estos temas sucintamente en secciones y capítulos independientes y que estuviese libre de jerga técnica.
Pocas, por no decir ninguna de las introducciones existentes, satisfacían todas estas condiciones. Los textos introductorios tradicionalmente tienden a concentrarse en 2 o 3 áreas, normalmente en la metafísica y la ética. No todos ellos logran un lenguaje excesivamente especializado. Esta filosofía, una guía para principiantes, empieza con secciones dedicadas a la metafísica y a la ética, pero contiene además material referente a la filosofía. A la filosofía de la ciencia, la teoría política, el feminismo, la lógica y el sentido de la vida. Algunos de sus temas se han tomado del programa de estudios de filosofía de Cambridge, pero están tratados de tal forma que las ideas se hacen accesibles también a los lectores que no hayan tenido ningún tipo de contacto previo con la filosofía. No se aborda la historia de la filosofía como tal, pero los problemas y sus propuestas de solución están en su mayor parte, directa o indirectamente localizados en un contexto histórico. Además, los apéndices sobre los más destacados filósofos ofrecen una visión general de la historia de esta materia. El texto de la presente edición ha sido corregido y puesto al día y se han añadido 2 capítulos más, con lo que se suman 25 en total. Uno de estos nuevos capítulos, La vida y la muerte, trata de cuestiones de ética práctica, y otro, Marx y el marxismo, de un interesante repaso a la teoría política de Marx. Me ahogo leyendo así ¿cómo se diría? De flojito. Este libro de relativa amplitud y libre de jerga técnica será útil no solo para los estudiantes de filosofía, sino también para la gente interesada en la política, la teoría social, la ciencia y la tecnología. Prefacio a la 3ª edición. La primera y segunda ediciones de Filosofía, una guía para principiantes, han sido traducidas al español, polaco y ruso, y en 1999 se tradujo también en Georgia, república que formaba inicialmente parte de la Unión Soviética. Esta 3ª edición en su versión inglesa corrige errores menores, introduce más ejemplos, actualiza la bibliografía e incorpora un nuevo capítulo, el 7, titulado Viejo y Nuevo Escepticismo. Y todo esto escrito por Jenny Teichmann, Catherine C. Evans. Introducción. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es un estudio de problemas esenciales, abstractos y muy generales, los cuales se refieren a la naturaleza de la existencia, del conocimiento, de la moralidad, de la razón y de los fines humanos. Las ramas de la filosofía. La filosofía académica divide la totalidad de la materia en diferentes ramas. Tradicionalmente, las principales ramas son la metafísica, la ética, la filosofía política, la filosofía de la ciencia y la lógica. En este libro las trataremos todas. He aquí, para empezar, algunas explicaciones preliminares. Metafísica es el estudio del ser y del conocimiento. La palabra metafísica es el nombre que dio un editor antiguo, Andrónico, a varios tratados escritos por Aristóteles. El propio Aristóteles había llamado a estos tratados filosofía primera. Con primera quería decir fundamental, básica, lo más importante. Los temas de esta filosofía primera son la naturaleza del ser, la naturaleza de la casualidad o de lo que llegará a ser, y la naturaleza del conocimiento. El título Metafísica fue unido a Filosofía primera, más o menos por casualidad. Cuando Andrónico editó las obras de Aristóteles, reunió en el mismo volumen los tratados de la filosofía primera con un tratado llamado Física, el cual colocó al comienzo de la obra,
y como la palabra griega meta significa después de, Andrónico llamó a la segunda parte del libro metafísica, queriendo expresar con ello que era la parte que viene después de la física. La filosofía primera o metafísica puede definirse como un compuesto de ontología, que es el estudio de la naturaleza de la existencia y del advenimiento a ella, y de epistemología, que es la teoría del conocimiento. Pero también plantea cuestiones acerca de la mente y del cuerpo, de Dios y del tiempo y el espacio, así como del libre albedrío. Y esto se debe a que una investigación sobre la naturaleza general del ser y del conocimiento y del conocer conduce inevitablemente a muchas otras cuestiones relacionadas con dicha investigación. Por ejemplo, la pregunta ¿qué es la existencia? Nos lleva también a plantearnos qué es la sustancia, qué es la materia, qué es el espacio, qué puede decirse acerca de la no existencia. Preguntar ¿qué es el conocimiento? Lleva a preguntar ¿tuvo el mundo un principio en el tiempo? ¿Tuvo una causa? ¿Qué es el tiempo? ¿Existe un Dios? Preguntar ¿qué es el conocimiento? Conduce a cuestiones como ¿es posible el conocimiento? ¿Es un tipo de creencia? ¿Es un estado mental? ¿Existe un conocimiento inconsciente? Ética es el estudio de los valores. La palabra ética procede de una palabra griega que significa costumbres, pero desde el siglo XII significa el estudio o ciencia de la moral o, en un sentido más amplio, de la ciencia de las obligaciones humanas de todo tipo, incluidas las morales, legales y políticas. Me he equivocado, es el siglo XVII. En los tiempos modernos, el término ética tiene dos significados distintos. En primer lugar, el estudio de las teorías acerca del origen intelectual y la justificación de los códigos morales y de la moralidad en general. Y en segundo lugar, se puede referir a los códigos particulares de conducta adoptados por individuos o grupos profesionales. Así, en este segundo sentido, se habla de ética del trabajo, ética médica, ética de los negocios, etc. Nosotros nos ocuparemos principalmente de la ética en su primera acepción. La ética, también llamada filosofía moral, se plantea, entre otros temas, su propia condición de investigación objetiva. También se muestra muy preocupada por el tema de la motivación, sobre todo por el altruismo y el egoísmo. La ética plantea preguntas acerca de los principios morales y acerca de la felicidad, la justicia, el valor y, de un modo general, acerca de cualquier estado y rasgo humano que sea considerado valioso y deseable, o por el contrario, que carezca de valor y se considere indeseable. Filosofía política es el estudio del ciudadano y del Estado. La filosofía política tiene que ver con cuestiones relativas al gobierno, el ciudadano y el Estado, pero no se preocupa mucho de los detalles o pormenores del gobierno, particulares o formas de gobernar. Más bien, trata de responder preguntas más generales, como los siguientes: ¿por qué ha de obedecerse al gobierno del Estado en que se vive? ¿Hay algún motivo para la obediencia? Aparte del miedo, ¿necesitamos que existan estados o estaríamos mejor sin ellos? ¿Qué es la libertad? ¿Cuánta libertad pueden tener los ciudadanos y cuánta deberían tener? ¿Qué es la igualdad? ¿Es deseable? Durante la primera mitad del siglo XX, los filósofos parecieron perder interés por estas cuestiones relativas al Estado y el ciudadano. Así que tal vez merezca la pena anotar que hasta entonces este tema había sido siempre una parte importante de la filosofía. Desde los tiempos de Platón, casi todos los que merecen ser recordados como pensadores filosóficos importantes han escrito sobre cuestiones políticas. El propio Platón es el autor de dos extensas obras, La República y las Leyes. Aristóteles escribió un libro llamado Política. San Agustín escribió
la ciudad de Dios. Santo Tomás de Aquino habló de los derechos y deberes de los gobernantes y de sus súbditos. La obra más importante de Thomas Hobbes trata del Estado, al que llamó el Leviatán. La extensa producción de John Locke incluye sus tratados sobre el gobierno civil, de enormes influencias. David Hume escribió sobre historia y política, y ya en épocas más recientes podemos mencionar a Egel Bentman, John Stuart Mill y por supuesto a Karl Marx. Perdona. Tras un interregno de 3 o 4 décadas, los temas políticos, Teoría de la Justicia, 1971, de John Rawls, y Anarquía de Estado y Utopía, de 1974, de Robert Nozick. No creo que vaya a hacer miniatura de esto. Espero que os esté gustando. La filosofía de la ciencia. La idea de que hay problemas filosóficos que son propios de la ciencia sistemática es bastante reciente. Hasta el siglo XXI, la que ahora se llama filosofía de la ciencia formaba parte de la teoría general del conocimiento. Hubo algunos autores decimonómicos, como por ejemplo John Stuart Mill, que la trataron como una rama de la lógica inductiva. Hoy en día se considera la filosofía de la ciencia como una rama particular del esfuerzo filosófico. Y como tal, se enseña en muchas universidades, algunas a veces estudiantes de ciencias, otras a estudiantes de filosofía y otras a ambos. A menudo se estudia junto a la historia de la ciencia. Un número significativo de los que enseñan filosofía de la ciencia comenzó su vida académica como estudiante de ciencias y luego se cambió a la filosofía. Los problemas filosóficos asociados a la ciencia incluyen cuestiones ontológicas, es decir, preguntas acerca de la realidad de entidades teóricas tales como la gravedad, la fuerza magnética, los electrones y la antimateria. Examina asimismo las relaciones entre las diversas ciencias particulares y teoriza acerca de las posibilidades de reducir todas las ciencias a un estudio principal, que normalmente considera que es la física. La filosofía de la ciencia se ocupa también de cuestiones metodológicas relacionadas con el razonamiento inductivo, que va de efectos a causas y viceversa, y con el razonamiento científico en general. La lógica, la filosofía de la inferencia y del argumento. La palabra lógica procede del griego logos, que quiere decir pensamiento, razón o palabra. Es posiblemente por ello por lo que la lógica ha sido definida algunas veces como el estudio de las leyes del pensamiento. Sin embargo, Aristóteles, de quien puede decirse que fue su mentor, describió la lógica como el estudio de la demostración. Ahora bien, no todo razonamiento pretende demostrar algo en sentido estricto. Muchos aspiran simplemente a mostrar que ese algo es probable o posible. La fiabilidad o a cualquier otro tipo de razonamiento con que se pretenda confirmar las probabilidades no es parte formal de la lógica, que estudia únicamente la estricta demostración, a veces llamada demostración deductiva. Desde que se encuentran demostraciones estrictas en las matemáticas, son muchos, de una manera consciente o no, los que se muestran familiarizados con algunos ejemplos de tales demostraciones, porque han estudiado algo de matemáticas. La lógica puede definirse mejor como el estudio de aquel aspecto de la demostración estricta o deductiva que tiene que ver con su validez o no validez. Algunos filósofos han sostenido que la lógica debería estudiar la verdad, del mismo modo que la validez. Pero la verdad es un tema más amplio que la validez. Es posible idear unas reglas generales para comprobar la validez de algo, pero no existen reglas generales para averiguar qué es verdad.
porque los diferentes tipos de verdad de investigaciones, tienen modos distintos de averiguar la verdad. Por ejemplo, las diferentes ciencias tienen sus propias técnicas de observación y experimentación. Por tanto, es posible y útil estudiar la validez o la no validez sin tener en cuenta las cuestiones de verdad o falsedad. Como estudia la lógica esta cuestión, básicamente disponiendo reglas generales para comprobar la validez. Lo explicaremos con más detalles en la parte 5. Las otras ramas de la filosofía. Este libro pretende ser lo más amplio posible, pero hay algunas ramas de la filosofía que excluye. Así, no tratamos de la filosofía de las matemáticas ni de la filosofía del lenguaje, de la filosofía de las leyes, jurisprudencia o de la filosofía del arte, estética. La razón de ello es que estas filosofías no son adecuadas para un texto introductorio. Son relativamente difíciles porque presuponen que el lector ya posee algunos conocimientos de matemáticas, de leyes, de lingüística, de gramática. Diferentes aproximaciones a la filosofía. Hablando en términos generales, la filosofía puede estudiarse de una u otra de estas dos maneras. O bien el filósofo trata de definir y analizar conceptos abstractos e investigar el mayor número de interpretaciones posibles a preguntas que incluyen tales conceptos, o bien trata de construir una teoría muy general y, si es posible, totalmente coherente, que explique de alguna manera las ideas abstractas como las de la existencia o las del conocimiento, que constituyen el interés principal de la filosofía. En la actualidad, estas dos maneras de hacer filosofía se designan como analítica y continental, respectivamente, aunque debemos indicar que estas calificaciones no son especialmente precisas. En cualquier caso, cualquiera de estas dos formas de aproximación de la filosofía están presentes en la mayor parte de las universidades del mundo moderno. La aproximación analítica la encontramos principalmente en las universidades de los países anglófonos y de Escandinavia. Se llama así en primer lugar porque implica analizar, definir y, por así decirlo, separar los distintos elementos o partes de preguntas complejas. Y en segundo lugar porque por lo general procede teniendo en cuenta todas las distintas interpretaciones posibles de los conceptos abstractos y todas las preguntas complejas que pueden plantearse sobre ellos. La aproximación analítica no es nueva, ha llegado a nosotros procedente de Sócrates, de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino. Sócrates, por ejemplo, comenzaba a menudo cursos pidiendo definiciones, análisis de las ideas sobre las que quería hablar. Aristóteles procedía con mucha frecuencia enumerando y discutiendo gran número de posibles teorías e interpretaciones alternativas. El método de Santo Tomás de Aquino consistía en distinguir las diferentes partes de una pregunta antes de contestarla. Más recientemente, la filosofía analítica se ha asociado a nombres de filósofos británicos del siglo XX, tales como Gilbert Ryle, J.L., Austin y G.E.M. Anscombe, y de filósofos americanos como Donald Davidson, Hilary Putnam y Saul Kripke. La aproximación continental es más evidente en las universidades de la Europa continental, de Sudamérica y algunas partes de los Estados Unidos. Se asocia a los nombres de los grandes constructores de sistemas filosóficos, en especial a Hegel, Schopenhauer, Marx y Edgar, y más recientemente a nombres como Sartre, Habermas y Derrida. En este libro adoptaremos la aproximación analítica. Hemos llegado a la parte 1, metafísica, la filosofía del ser y del conocimiento.
No sé si dejarlo por aquí, porque aquí ya empieza a hacerse las preguntas y a ser más teóricos y un poco más prácticos y te hace pensar un poquito más, así que no sé si dejarlo para otro vídeo o si mejor vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado mucho. Mi gatita está ahí. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Lo he hecho con mucho cariño porque creo que es un tema que, bueno, a mí me empezó a interesar. Por eso me compré el libro. Espero que os haya gustado muchísimo. Me gustaría hablar más en los próximos vídeos, pero estos temas que tenía preparados para hablar no me acababan de convencer. Así que gracias